Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, y a mediados del mes de diciembre, ya que estamos a día 15, a las 10 menos cuarto de la mañana, comenzamos nuestro Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez está en el estudio. Buenos días. Buenos días, Natalia. Y Natalia Aguado les habla al micrófono, y Chomín nos va a acercar ahora qué tenemos para este domingo. Pues hoy, 15 de diciembre, celebramos el tercer domingo de Adviento, y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Buen domingo, Natalia. Buen domingo a todos los que nos oyen. Tercer domingo de Adviento y un domingo que nos encanta, el domingo Gaudete, el domingo de la alegría. En la mitad del camino del Adviento, hoy la Iglesia dice que vivamos especialmente a la alegría de la cercanía del Señor, y los sacerdotes hoy podemos celebrar la Eucaristía con un color, no el morado, sino rosado. ¿Un color rosa que solo se utiliza en el domingo Gaudete? Y también en Cuaresma, también en el tercer domingo de la Cuaresma. Pues hoy San Lucas nos acerca en el Evangelio la figura de Juan Bautista, y Juan al final es un poco referente de cómo podemos vivir la espera, la llegada de Dios a nuestras vidas, y hemos iluminado mucho nuestras calles. Ya seguramente en muchas de las casas de nuestros oyentes estén puestos a lo mejor el nacimiento o la decoración navideña, preparando los regalos, pero ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer para recibir esa llegada de Dios? A eso nos prepara hoy el Evangelio, a que a través de San Juan preguntemos qué tenemos que hacer para acoger a Dios en nuestra vida. Y es una pregunta realmente muy, muy interesante, porque a veces hacemos cosas que están bien, pero ¿cuál es lo importante? Y Juan va a responder que al menos 3 cosas son las que tenemos que cuidar en este tiempo de preparación. Una de esas cosas es compartir y repartir, porque este momento que estamos viviendo es oportunidad de ofrecer y no tanto de acumular. Sí, mira, solemos hacer regalos, pero no sabemos por qué regalos. Y está aquí, en esta primera cosa que los cristianos hacemos. Vamos a compartir y repartir el tiempo, lo que somos, la persona, el amor, el servicio. Y lo hacemos con ese gesto, porque Dios va a venir a corazones generosos para enseñarnos justamente a dar y a servir a los demás. Juan también nos dice otra cosa, justicia y honradez, y en nuestra sociedad actual no sé yo si son términos que ya hemos desechado como que esto es imposible cumplir. Lo primero, compartir parece que nos suena bien, pero esto que hoy nos pida que seamos justos y honrados, hombre, si ya lo damos, por supuesto, pues tal vez acaso no, porque si miramos un poco nuestra actuación, nuestro comportamiento, a veces falta. Por eso nuestro mundo no es un mundo justo, por eso seguimos en guerra, en violencia, en enfrentamientos, y para recibir al Señor también debemos tener un comportamiento mucho más lleno de justicia y de honradez. Muchos de los que escuchaban a Juan y que se acercaron a él decían: tú eres el Mesías, pero Juan no sucumbió a esos elogios y dijo: no, yo no soy merecedor ni de desatarle la correa de sus sandalias. Esta sería la cuestión definitiva. Vamos a ver qué esperamos y a quién esperamos. No cosas, sino una persona. Y que no es cualquiera, es el Señor, es el Mesías. Y esto realmente conviene que lo repasemos despacio y en silencio. ¿De verdad estamos convencidos de que la solución, la respuesta a nuestros problemas, a nuestra vida, es Dios, es el Señor, es Cristo, es el Mesías, es el niño Dios que va a nacer? Porque aquí realmente es donde centramos todo nuestro Adviento, en esperar a Cristo como nuestro Salvador. Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo Gaudete. Vivámoslo con alegría para hacer bien estas palabras que la liturgia nos pide. Buen domingo. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes.
¿Cómo está? Ha estado esta semana pasada, bueno, ¿hasta qué día estuvo en Sevilla? Hasta el mismo sábado 7. Hasta el sábado 7, participando en ese segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que ha debido ser una auténtica barbaridad. En dos sentidos, en el que ha sido el más mediático, que es la procesión de conclusión del Congreso, porque era una procesión que concluía varios días de conferencias y de reflexión acerca de la piedad popular con personas muy relevantes de la Iglesia Católica. Todos los primeros espadas, podríamos decir, de los dicasterios romanos estuvieron en Sevilla. Y yo es en la parte que estuve como encargado en la Conferencia Episcopal de Piedad Popular, y luego como tenía que venir a la Vigilia de la Inmaculada que teníamos en San Lázaro, pues ya dejé el testigo a David y a todos los laicos que fueron allí, cofrades hermanos de Palencia que fueron a Sevilla. ¿La piedad popular es la hermana pequeña, es quizá el primo olvidado en muchas circunstancias de nuestra fe católica? Sí, pero también, como decía mi obispo José María Cirarda, la piedad popular es el plástico antihelada. Cuando la temperatura externa baja muchísimos grados, la fe no puede pervivir si no hay una formación, si no hay una densidad comunitaria, si no hay un acompañamiento. Lo que al pueblo de Dios durante siglos y siglos y siglos le ha quedado para celebrar la fe, a veces simplemente era vivir maneras de devoción que les vincularan a Dios, porque había una carencia de atención religiosa, con lo cual históricamente hay que tenerle mucho respeto y hoy día es una de las vertientes del cristianismo católico en España y en muchos países. ¿Y cuál es un poco usted cómo ha percibido en el congreso en el que ha participado? ¿Qué pulso? ¿Cómo está? ¿De qué salud goza? ¿El tema de hermandades, cofradías, religiosidad popular en general? Pues como todo elemento que está en una gran explosión y difusión, lo principal es que es un regalo para nuestra Iglesia y lo segundo es que es un reto porque justamente la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II hemos dado una enorme importancia a la comunidad, a la conciencia de pertenencia y también a la formación, a la vinculación a una comunidad cristiana, a los ritmos del domingo como Día de los Cristianos. Entonces nos damos cuenta de que ahí hay muchísimo trabajo que hacer porque mucha gente entra en las cofradías con una débil adscripción católica y a veces si no se les acompaña, pues eso queda como un evento que dura la Semana Santa y que luego no tiene ningún reflejo en el resto del año. Con lo cual, valoración muy positiva, pero también un enorme trabajo por delante. En su artículo para este domingo y para esta semana que titula «Y el pueblo se echó a la calle», podemos leer frases como esta. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Estas palabras son nada más y nada menos que de Carlos María Galli, que es uno de los grandes teólogos latinoamericanos, argentino, que está muy metido en Aparecida, muy vinculado a toda aquella charla de Benedicto XVI en el 2007, a todo el trabajo del entonces arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, y Sudamérica en buena medida ha podido sobrevivir a todos los ataques que ha tenido la fe, a todas las convulsiones sociales, porque el pueblo de Dios es naturalmente católico y ha buscado maneras de expresar su fe. Y aprovechando que don Miquel estaba en Sevilla, los de la Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío de Almonte dijeron: don Miquel, ¿por qué no puede usted acercarse hasta aquí y bendecir un cuadro de nuestro querido San Manuel González? Bueno, ese fue uno de los regalos que pude vivir en Sevilla. Fuimos al Rocío, tuvimos una preciosa Eucaristía con don Santiago, con el obispo de Huelva. Cantaron el coro joven rociero de Huelva, por cierto, impresionante. Luego, tras la Eucaristía, tuve el honor de bendecir la imagen y posteriormente bendijimos los belenes que están expuestos allí en el Rocío y concluyó aquel evento con un gran concierto de orquesta y coro joven rociero de Huelva. Maravilloso. Qué bien. Pues muchísimas gracias, don Miquel. Feliz domingo y muy buena semana. Pues buen domingo en este Adviento que ya va para adelante. La brújula familiar. Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Asier Aparicio completa el repaso a los derechos de la infancia que inició hace algunas semanas. Retomamos nuestro artículo anterior sobre la infancia, sobre los derechos del niño.
Habíamos mencionado el derecho a la vida, una vida de calidad desde su inicio a su fin, una vida como proyecto de futuro. También el derecho a la salud, a la garantía de una cobertura sanitaria suficiente. Después el derecho a la protección, incluida la de su imagen, porque la infancia está libre de prejuicios si el adulto no se los inculca. En cuarto lugar, el derecho a la educación. Y por último, el derecho a la identidad, a la pertenencia a una comunidad que lo respalde y prepare su feliz autoestima. Bien, proseguimos con el sexto derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos de la Infancia, el derecho a una información de calidad. Esta es una asignatura cada día más pendiente en nuestra sociedad, que ha pasado a tratar todo enunciado como simple suma de datos, como simple gramática, sin ninguna referencia ética al origen de las palabras. Informar es hablar de hechos y distinguir estos de las opiniones. Informar consiste en no sesgar la mente de mis audiencias con el fin de sacar rédito. Nuestros hijos se merecen un ambiente que les facilite el análisis objetivo de lo que sucede, no un clima de odios y partidismos. Habrá quien se beneficie del río revuelto, pero nunca las futuras generaciones. Me salto de momento el séptimo derecho y enuncio el octavo, por estar muy unido a este anterior. El derecho a expresar su propia opinión y ser escuchado. Vaya, a primera vista parece que este derecho sí es ampliamente respetado. Vivimos en un mundo donde cualquiera puede expresar sus ideas y opiniones y compartirlas en la gran red. La cuestión es que si lo analizamos con detenimiento, veremos que en esa red hay más basura que peces y que la atención queda copada no por argumentos fundados, sino por mantras de corto alcance o para cortos alcances, que reducen la complejidad del mundo a soluciones del tamaño de un Twitter. De manera que la libertad de opinión se transforma en ruido y en falta de reflexión, o como decía nuestro escritor José Luis San Pedro, de nada sirve la libertad de expresión sin libertad de pensamiento. Ahora sí, retomo el 7, el derecho al juego. ¿Qué decir? Que el juego es la cosa más seria que aprende un niño, que el juego le enseña a ganar, a perder, a saber que la vida tiene unas normas. Antes que pasatiempo, el juego es aprendizaje. A menudo vemos cómo se aparca a los niños con juegos para que no molesten, con momentos de relax sin ninguna finalidad pedagógica. Urge recuperar el juego como oportunidad para madurar, para enseñar, para aprender, pues como digo, no hay nada más importante en la vida de un pequeño. Y vamos con los dos últimos, el derecho a la intimidad y el derecho a asociarse. Les he unido porque no existe el uno sin el otro, porque una auténtica asociación humana solo puede nacer desde la autonomía de espacios y de pensamientos entre quienes se asocian. De lo contrario, caeremos en el gregarismo, en la masa que sigue a un líder, y, nacido del ruido, ya lo hemos avisado, solo puede surgir el seguidismo y la ira. Debemos dar a nuestros niños una oportunidad para el silencio, para el aburrimiento. De él, aunque cueste, surge siempre la creatividad, la originalidad de las buenas ideas. Y de ahí, paradójicamente, surge también la calma, el intercambio de esas ideas, la auténtica democracia. No da tiempo a más, estoy convencido de que cada uno de estos derechos da para un discurso. No obstante, no nos interesan las palabras, sino los hechos. Y en la medida en que estos derechos se abran paso en nuestro entorno, con niños y niñas que tenemos el privilegio de tratar, sobrarán artículos como este. Feliz Navidad a todos. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Dame una luz que me acompañe, dame una luz, dame una luz que me caliente. Pues es que les vamos a dar una luz esta tarde. Esta canción es de una palentina, de Emilia Arija, se titula Dame una luz. Y hemos dicho, ¿cómo no vamos a poner la canción tan buena de Emilia para celebrar y para festejar la recepción de la luz de la paz de Belén, que esta tarde a las 8 en la parroquia de María Estela, gracias al movimiento Scout de Palencia, podremos recoger. Es importante que cada uno, los que podamos ir, llevemos un recipiente para transportar esta luz de la paz de Belén y ubicarla en nuestro nacimiento, en nuestro misterio, en 8000. Exactamente. La diócesis de Palencia nos anima a vivir este tiempo de Adviento bajo el lema Llamados para vivir, y como en otras ocasiones se han preparado unos materiales para acompañar este tiempo que nos llevará a la Navidad. En este tercer domingo de Adviento la pregunta que se nos hace es ¿qué hacemos para animar? Y le recordamos también que el Museo de Palencia acoge hasta el 8 de enero Et Incarnatus Es, una magnífica exposición de imágenes del Niño Jesús procedentes de parroquias, monasterios y cofradías, organizada conjuntamente por la Cofradía Dulce Nombre de Jesús y la Diócesis de Palencia. Y también pueden disfrutar de los belenes instalados en las cofradías palentinas, en el Palacio Episcopal y en el Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes y en el Santuario de Alcona de Anampudia. Citas solidarias en las parroquias, el 20 de diciembre Festival Solidario en Santa Marina y el 21 en San Antonio. Lo tenemos que dejar. Buen domingo, Chomín. Buen domingo. Dame una luz, vela mi sueño, dame una luz, dame una luz.